Bueno, hoy es viernes, relajados. Una pregunta general, digo, ¿cómo Sí. estás viendo el escenario político englobado, digo, el Frente de Todos, la oposición, el juego político en este momento? En un ¿El año más global, decís vos? Sí, en un año electoral, ¿no? El Frente de Todos, Sí. Juntos por el Cambio, cómo está jugando cada uno de los actores. Mira, yo tengo obviamente la mayor preocupación son la combinación entre la evolución de la pandemia y la crisis económica. Siempre dijimos que a partir de la aparición de la vacuna, la actividad económica iba a tender a mejorar, se iba a recuperar, iba a haber un rebote, y lo que está viendo ahora parece que es un rebrote del virus, y eso complica muchísimo la circulación, la actividad económica y obviamente la vida en comunidad. A mí eso es lo que más me preocupa, y además uno cuando ve Europa, que tiene en el diario del lunes, la verdad que parece que no le encuentran la solución. Y veo discusiones muy parecidas a las que tenemos acá, nada más que acá parece que las tenemos con un grado de violencia mucho más importante de la que se da allá, y de irracionalidad. Me cuesta encontrar dirigentes importantes de la principal oposición, no sé, de parte de Boris Johnson, diciendo que la vacuna no funciona, que es agua, o que lo que hay que hacer es boicotear, no sé, la política sanitaria. Y acá sucede, y eso me preocupa muchísimo, Roberto, porque se metió el virus en la grieta, se radicalizan todas las posiciones, y hay un punto donde no importa si es verdad o es mentira lo que se discute, lo importante es lastimar al otro, lastimar al adversario, sin importar las consecuencias y sin medir las consecuencias sociales. Eso es lo que más me está preocupando por ahora. Uh-huh. Sí, si sucede acá lo que está sucediendo en Europa, que se está multiplicando por 5, por 6 con respecto a la primera ola, Sí. la recuperación económica se va a dificultar muchísimo. Muchísimo. Se va a dificultar muchísimo. Y después hay otras cosas, ¿no? Como yo decía al principio del programa, hay datos buenos y datos malos, ¿no? El Banco Central está comprando muchos dólares, se está alejando del precipicio, pero la inflación de diciembre fue del 4, pero no fue solo diciembre. Desde que salimos a la calle, el último trimestre, la inflación se mueve entre el 3,5 y el 4, es decir, se mueve a un ritmo del 50% anual. Y es muy difícil que los salarios puedan seguir eso. De hecho, en noviembre perdieron, en diciembre perdieron, qué sé yo. Con lo cual vos podés tener un poco más de laburo el año que viene y puede crecer la pobreza al mismo tiempo. Es increíble, pero eso puede suceder. Y cuesta mucho enfrentarse con los factores de poder, ¿no? Si vos le decís, che, muchachos, no me aguantan 2 meses sin exportar, y los tipos te paran 3 días, y vos al otro día le decís, no, bueno, listo, no lo hacemos, y los tipos el paro te lo hacen igual. Si en cada factor de poder se hace tan problemático, entonces es difícil mejorar un poco la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Sí. Mira, a ver, nosotros solemos decir que la oposición son los factores de poder más que los partidos políticos. Sí. Y utilizando un concepto de la ciencia política, podríamos decir que estamos frente a una oposición desleal. Una oposición que en lugar de preservar la paz social y de respetar las reglas de juego, es capaz de tirar del mantel, incluso yendo en contra transitoriamente de sus propios intereses, a los efectos de desprestigiar un proyecto político y un proyecto de país. Y está muy claro cada vez que uno escucha las argumentaciones de los factores de poder, está en los primeros puestos del ranking la argumentación de que ellos actúan de manera preventiva contra la intervención del Estado. Uh-huh. Se vio con lo del maíz inclusive, que uno puede discutir si estuvo bien o estuvo mal la medida, si había que haber subido las retenciones o había que haber frenado el registro de exportaciones o habría que haber dejado las cosas como estaban. Lo que uno no puede discutir es que frente a un insumo tan importante de la cadena alimenticia se necesita una intervención del Estado. Y ahora la respuesta de ellos era, nosotros estamos haciendo esto de manera anticipada porque entendemos que si pasa esto, la cosa va a ser peor el día de mañana. Y eso es muy complejo. Y a mí lo que me parece es que ahí es donde pierde la racionalidad la discusión política, independientemente de los errores que seguramente habrá cometido el gobierno. Yo no estuve en las negociaciones con la cadena, pero he visto marchas y contramarchas, entonces intuyo que seguramente algún error se cometió, pero en lo que yo estoy de acuerdo, y estoy seguro que todos ustedes también, es que el Estado tiene que estar presente y no puede dejar que sea la libertad de mercado la que ordene los precios de los alimentos, porque entonces este país es invivible, es insufrible, con una tendencia a la dolarización. Si nosotros dejamos que los precios se dolaricen y los salarios están en pesos,
no aguanta la democracia, ni siquiera es un problema del capitalismo, que el capitalismo necesita consumo. Hay un punto donde hasta el sistema democrático, para estar legitimado, también necesita el consumo. Y esto es lo que me parece que los factores de poder no entienden. No hay gobernabilidad posible con un salario de 25 o 30 lucas y con 1.000 mangos el kilo de asado. No hay gobernabilidad, para poder simplificártelo, digamos, ¿no? Y esto agregar el problema de la vivienda, todo lo que ya sabemos que está asfixiando muchísimo a la gente, el endeudamiento familiar. A mí el tema del endeudamiento familiar me preocupa mucho, mucha gente endeudada para pagar el alquiler, clase media baja, clase media media. ¿No? Esto es problemático. Si vos... Roberto, te voy a pedir si me pueden subir el retorno, porque vos sabés que te escucho muy bajito y entonces se me está complicando. Podemos hacer un ejercicio de cuál era tu visión del Frente de Todos antes de asumir y cuál es ahora. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas vos esperabas que fueran de una manera y fueron de otra? ¿O no? ¿O por ahí pensás que todo el plan se está cumpliendo? ¿Qué es lo que ves vos? No hablo de economía, hablo del funcionamiento, de la dinámica. Es que vos sabés que la pandemia alteró todo. Por ejemplo, una de las cosas que más ruido hacen son las discusiones que se dan entre los protagonistas del frente. Y yo en la campaña electoral lo había charlado con Alberto porque anticipaba que un gobierno presidencialista con una coalición de esta naturaleza iba a tener dificultades en el funcionamiento cotidiano. Y en algún momento Alberto me dijo que él tenía en mente institucionalizar el frente. Me dijo dos cosas: aquí hay que renovar el PJ y hay que institucionalizar el frente para poder construir un ámbito de consenso y de construcción de agenda política que nos permita a todos ir sumándole a la Argentina. Y eso, por ejemplo, que a mí me parecía que era una herramienta importante, que hubiese ayudado muchísimo y que hubiese disminuido muchísimo el ruido interno, no se dio, entre otras cosas, por la pandemia, no solamente por la voluntad política de los actores, porque a todos nos cuesta movernos, encontrarnos, y no es lo mismo hacer Zoom que juntarse. En segundo lugar, me pareció que yo hubiese esperado que haya una agenda de transformaciones más profundas en los primeros días, que también uno puede decir, bueno, apareció la pandemia, eso alteró muchísimo, pero digo, debates como el debate sobre la reforma judicial creo que era para dar los primeros días de diciembre del año 2019, de entrada, ¿no? O los debates sobre cómo tienen que funcionar determinados mercados, son debates que se tienen que dar de entrada de cara a la sociedad, sin prepotencia, con docencia, con pedagogía, pero con mucha firmeza, explicar lo que a nosotros nos votaron para hacer cumplir un programa electoral. Y ahí son las cuatro cosas que decía Cristina: salarios, precios, tarifas y jubilaciones, que son los cuatro precios más importantes de la economía, conjuntamente con otros precios relativos como pueden ser el del combustible, que son los que determinan cómo vamos. Y en función de eso también me imaginaba, como crítica si querés, un rol comunicacional mucho más activo de un equipo de funcionamiento político más que comunicacional, que acompañe la creación, que acompañe estas políticas públicas para crear condiciones para estas políticas públicas. Y sin embargo la comunicación terminó demasiado concentrada desde mi punto de vista en el presidente, y eso complicó y complica al día de hoy la capilaridad del mensaje, y obviamente te dificulta muchísimo las cosas cuando es el presidente el que recibe la bala, ¿no? Y eso creo que es algo que habría que cambiar. Eso pasa constantemente. Sí. Eso pasa constantemente. Y no hay una... A mí, vos a veces usás el nosotros y no sé hasta dónde llega ese nosotros, ¿no? Cuando vos decís, bueno, la oposición es el poder económico, muchas veces decimos incluso la oposición son los medios, no sé, el 40% no lo tiene Macri, lo tiene Manieto, y qué sé yo. Cada uno llega hasta un lugar cuando lo define. ¿Y vos pensás que el gobierno lo ve de esa manera? Mirá, no lo sé. Hace bastante que no hablo con Alberto, por lo menos de estos temas. Ayer lo vi porque fuimos con los padres de Valsosa de Fer y charlé sobre ese tema nada más, pero no charlé de política en profundidad. No tuve la oportunidad. Así que me podría decir hasta varios meses que no hablo personalmente con él. Uh-huh. Me parece que es una correlación de fuerza que merece ser administrada y monitoreada día a día. Claro. Yo creo que, de hecho, si vos te fijás, hay aliados que aparecieron al principio que pasaron a la vereda de enfrente rápidamente,
hay actores que nosotros esperábamos que iban a tener una actitud mucho más agresiva, que están más neutrales, y después están los de siempre, los que se han radicalizado, que sabíamos que de entrada iban a dejar que pase la primavera de los primeros 100 días para empezar a erosionar el gobierno. Pero eso también tiene mucho que ver con negociaciones que se dan en el día a día de una gestión. O sea, vos cuando, qué sé yo, digo, a ver, si vos, por ejemplo, tomaste la decisión de congelar las tarifas de las TIC y de las Telco y de pasarlas a servicio esencial, eso trae una reacción. Entonces, yo supongo que alguien cuando tomó esa decisión se imaginó que después de eso iba a venir una serie de cosas y están actuando en consecuencia. Pero yo no formé parte de esa mesa donde se evaluó las consecuencias no solamente sociales y económicas positivas, sino las consecuencias políticas de esa decisión.